Y de regreso ya en nuestro tercer bloque de Más Positivo, siendo las 11:05, ya tenemos a nuestro invitado. Vamos a estar conversando sobre lo que es el mes de la solidaridad. Agosto, además de lo que es el mes de los gatos, el mes de la juventud, impulsado también por INJUB. Mes de la solidaridad, también conocido por parte de lo que es el ámbito también del Hogar de Cristo. Para ello ya nos acompaña Mauricio Sorondo. ¿Cómo está, Mauricio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio, por darnos el lugar para poder contarle a todos también lo que hace el hogar, ¿eh? Bueno, a nivel regional también, cuéntenos el presente de la Fundación Hogar de Cristo en la región. Mire, nosotros en Maule tenemos más de 20 programas repartidos entre un territorio que es Curicó, que está en la ciudad de Curicó, y también Curepto. Tenemos también programas en Talca, en otro territorio que es Maule Sur, que sería Linares, San Javier, Linares, Cauquenes, Parral, Constitución. Entre todos esos tenemos 20 programas que atienden a personas con discapacidad mental, a niños y niñas en jardines infantiles. Tenemos 5 jardines infantiles, personas con adultos mayores, una residencia de adultos mayores y 5 programas de atención domiciliaria al adulto mayor, y también programas de rehabilitación de drogas para jóvenes, adolescentes. O sea, tenemos una gama importante de programas. Es lo que a nosotros nos preocupa siempre, que es en el fondo y el legado del Padre Hurtado, que es preocuparnos de los más pobres, ¿cierto? Y tratar de entregarle a esas personas también una asistencia, una ayuda, una posibilidad también de mejora, ¿eh? Ahora, entendamos como gente obviamente pobre, no tan solo la gente que está en situación de calle, ¿no? Sí, y también no dije eso, te agradezco, porque las hospederías, tenemos también, claro, hospedería en Curicó, en Talca, en Cauquenes, en Linares, ¿eh? Efectivamente, es decir, la pobreza es lamentablemente, quizá una situación que recorre a muchas personas en el país. La última encuesta CACEN mostró que felizmente, digamos, estamos recuperando la senda, digamos, de disminución de la pobreza, pero aún así, con todos los esfuerzos que se hacen, hay una parte importante de la población, 500 y tantas mil personas, que en el fondo se mantienen bajo la línea de la pobreza. Vale decir que con los recursos propios que tienen no logran, incluso a veces con las propias transferencias del Estado, no logran tener las condiciones mínimas para poder completar una canasta familiar, por ejemplo, de alimentos. Entonces, esas personas son nuestro público más objetivo, donde queremos estar, donde queremos ir a apoyar, a atender, a acoger. Ahora, bueno, estábamos hablando de que agosto es el mes de la solidaridad, y es por ello que también se han llevado a cabo distintas actividades en el marco de este octavo mes del año, ¿no? Por parte del Hogar de Cristo. Claro, mire, me gusta decir porque el presidente Lago hace algunos años en el santuario del Padre Hurtado señalaba, digamos, que el Padre Hurtado también debiera ser considerado un padre de la patria, ¿no? Alguien que le ha contribuido al país. Es una cuestión tan fundamental, que es poner en el centro la solidaridad, la preocupación por los demás, la preocupación por los que más sufren. Que la preocupación del hogar, del Padre Hurtado en ese momento también, es que no necesariamente siempre están en el centro, ¿no? No están en el centro de las políticas públicas, muchas veces no están en el centro de las preocupaciones y la conversación social. Entonces, el Padre Hurtado puso eso, y ese ha sido el legado grande que le ha entregado al país, que le ha entregado a todo Chile, y que de alguna forma el Hogar de Cristo quiere hacer presente permanentemente. El Padre Hurtado hizo su Pascua, murió el día 18 de agosto, y por tanto ese es el día de la solidaridad, y a partir de eso, el mes de la solidaridad, en que de alguna forma el Hogar de Cristo, pero la Fundación Padre Hurtado y muchos otros, queremos también hacer presente y recordar la importancia de la solidaridad en el país. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos también? O sea, las personas que se ven beneficiadas, favorecidas con la labor que hace, en este caso, la Fundación Hogar de Cristo.
¿Ustedes manejan un catastro de las personas, familias, o se van acercando a la entidad donde estén presentes en algunas comunas? ¿Cómo trabajan eso? Mira, nosotros hemos hecho una apuesta en el fondo del Hogar de Cristo por dos variables fundamentales en su programa. Uno es toda la repercusión comunitaria, es decir, lo que queremos es estar presentes en los territorios, en las comunidades, participar de la conversación, de la organización, de las posibilidades de los vecinos en sus barrios, en su espacio cotidiano. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en el fondo queremos también hacer espacios de atención específica, focalizada, que ojalá vayan sobre justamente los que más lo requieren, los que más lo necesitan. Y allí hay distintas maneras en que las personas acceden a nuestros programas, sea porque son derivadas muchas veces por otros organismos, instituciones de otra naturaleza, personas, vecinos también, la propia comunidad que les muestra este camino, pero también personas que llegan propiamente por sus propios medios, que demandan en el fondo la atención, o también mecanismos que el propio hogar en el fondo va teniendo a través de sus equipos, conoce, porque justamente, como decía lo primero, queremos estar insertos en los barrios, en los lugares donde estamos y por tanto queremos conocer las personas, queremos saber dónde están los adultos mayores que lo requieren, queremos saber dónde están las personas en situación de calle, los niños, las niñas, las personas con discapacidad mental y por tanto nuestros propios equipos también pesquisan y toman en consideración algunas de esas personas. Y ahora, el personal que cuenta la región justamente para dar abasto a... Bueno, sabemos que la región en sí tiene 30 comunas, pero obviamente ya mencionó que está presente en algunas zonas de la región. Hasta cierto punto también, ¿cómo se ha ido expandiendo el Hogar de Cristo en la zona? Mire, yo te diría dos cosas. Una, tenemos un equipo de trabajadores, personas que participan de los programas, voluntarios también que se hacen parte, es decir, la gente que se ordena alrededor de nuestro programa es un grupo importante de personas, ¿cierto? Y yo quisiera aprovechar las pantallas también para reconocer el trabajo de todas esas personas, especialmente los trabajadores, las trabajadoras que hacen un trabajo abnegado, permanente, que está mucho más allá del trabajo propiamente, sino que tiene que ver con una conciencia, con una búsqueda, digamos, de cambiar el país, de hacerlo más justo, más solidario. Y también voluntarios, muchos voluntarios a los cuales le agradecemos muchísimo, porque en el fondo son personas que abnegadamente, voluntariamente, ¿cierto?, se hacen parte de estas tareas también. Y logramos con eso completar, digamos, y llegar a las personas que atendemos. Junto con eso, nosotros vamos haciendo un trabajo que quiere ir haciéndose cada vez más específico sobre las personas que requerimos y que necesitamos atender. Entonces, quizás lo nuestro es sobre todo mostrar los lugares, las situaciones en que están. Atendemos adultos mayores, por ejemplo, en San Javier, por ejemplo, que estamos hoy día. En San Javier atendemos 30 personas adultas mayores, 30 personas adultas mayores que viven en situaciones bastante más delicadas, condiciones de soledad, muchas veces de abandono. Esas personas son una muestra, no son necesariamente el número total de las personas que viven en esas circunstancias. ¿Qué es lo que queremos hacer con eso? Primero, atender a esas personas, lógicamente, y entregar apoyo, pero en segundo lugar, mostrar a la población y también a la autoridad, a la política pública, que esas personas existen y que están allí. Ahora, hay ciertos periodos en el cual el Hogar de Cristo pide nuevos socios, que no hay que confundirlo con los voluntarios, ¿no? Son dos veredas distintas. Con respecto a los socios, estos socios que tiene el Hogar de Cristo, ya sea en la región, en otra zona, son finalmente socios que van aportando, obviamente, en lo que pueden, pero finalmente estos recursos van a un arca general y de ahí se distribuyen. Mira, lo primero que creo que hay que decir allí es que en el fondo el Hogar de Cristo es un gran milagro del Padre Hurtado, en el sentido que se logra sostener pese a todo. Y una institución de Chile, hecha por los chilenos, para los chilenos de alguna forma. Se financia entonces fundamentalmente el Hogar de Cristo
el 60% de los ingresos del Hogar de Cristo provienen en el fondo de personas que entregan su aporte, 20 y tantos mil socios y socias del Hogar de Cristo, que entregan un aporte, que hacen un aporte pequeño, muchas veces desinteresado, que en el fondo es muy importante para el hogar. Eso financia la inmensa mayoría de nuestros programas. Por ejemplo, el Padán de San Javier, por ejemplo, aquí, o la hospedería en Linares o en Cauquenes, qué sé yo, son programas que no reciben aportes del Estado. El Estado solo aporta en el Hogar de Cristo el 30% de los ingresos, el otro porcentaje son ingresos propios que genera el hogar a través de sus propios mecanismos, digamos, arriendo, también venta de algunos servicios, etc. Entonces la gran fuerza lo hacen estas personas. Si no tuviéramos esas personas no podríamos tener Padán de San Javier, no podríamos tener una hospedería, porque el Estado no nos ayuda en ese sentido. Entonces son bien fundamentales. Todo el año y en todo momento, hoy día uno se puede hacer socio del Hogar de Cristo. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de la página web www.hogardecristo.cl, y allí hay un banner que se llama Donar, y usted puede o donar directamente por una vez, por ejemplo, o puede también hacerse socio para hacer una donación permanente, sistemática, todos los meses, qué sé yo. Depende como usted quiera, pero esa donación es muy fundamental en el Hogar de Cristo, porque en verdad hace el Hogar de Cristo, si no están esas donaciones, no podemos tener Hogar de Cristo. Ahora, el tema del voluntariado. Ya mencionábamos, son dos veredas distintas. ¿Cómo es el trabajo del voluntariado? Claro, es bonito porque la experiencia del Hogar de Cristo es una experiencia multivariada que en el fondo invita siempre a todos, los que trabajan, los voluntarios, los socios, todas las personas que conocen, los acogidos del Hogar de Cristo, etcétera, todas las personas que participan de esta, nos invita siempre a lo mismo, que es la experiencia del Padre Hurtado, que es, digamos, la experiencia de transformación, de encontrar en el otro también a una persona valiosa e importante. Y entonces los voluntarios son justamente, queremos nosotros entregar esa experiencia a cada una de esas personas, que sea una experiencia de transformación, de cambio, de mejora. Y ellos se comprometen, ellos y ellas se comprometen en el Hogar de Cristo con otras personas, pues, con personas que en el fondo requieren, que lo necesitan, que a veces llevando una palabra, llevando un mensaje pequeño, una conversación, a veces también llevando algún aporte, algún alimento, etcétera, lo que fuera, en el fondo lleva mucha vida, mucho cambio, mucha transformación. Pero esa transformación no solo opera a la persona que lo recibe, sino también opera a la persona que lo entrega. Entonces, en el fondo, por eso, ser voluntario del Hogar de Cristo es vivir una experiencia de transformación personal, una experiencia de transformación comunitaria, una experiencia de transformación del país, nosotros decimos. De alguna manera, cuando uno se hace voluntario del Hogar de Cristo, está contribuyendo a mejorar el país. Ahora, ¿de qué otras maneras las personas pueden colaborar, más allá de la donación o de ser voluntario? Por ejemplo, alguien puede ir con alimentos no perecibles a alguna hospedería, algún punto donde esté el Hogar de Cristo presente en alguna comuna, ropa en buen estado, obviamente. Mira, todas nuestras unidades, y como estamos aquí, esto nos están viendo en San Javier, en Linares, en Villa Alegre quizás, entonces solo menciono los que están aquí cerca, pero en el fondo el Padán de San Javier, que está aquí en San Javier, en la calle Puyuquén. En el caso de la hospedería de Linares, que está en Freire, con Esperanza, nuestro centro de día que atiende a personas con discapacidad mental en la calle Chacabuco, en Linares también tenemos un jardín infantil en el sector del Guapi. Solo para decir estos que están aquí cerca, luego también Cauquenes, ya he dicho, en Constitución, en otros lugares. Pero todas las unidades del Hogar de Cristo están abiertas siempre para recibir a todo el mundo. Primero, la puerta siempre abierta para todos, porque en el fondo todo el mundo puede ir a ver lo que hace el Hogar de Cristo. A propósito hoy día de estas situaciones donde quizá hay algunos cuestionamientos respecto a algunas cosas como esas, bueno, el Hogar de Cristo, todos sus datos, todo su ingreso, egreso, las personas que atiende, etcétera, son auditados todos los años por una empresa externa, pero también tiene las puertas abiertas siempre para todo el mundo. Todo el mundo puede ir a ver allí lo que hacemos. Pero, en segundo lugar, a compartir con las personas
a conversar, a estar un rato, a hacerse parte, digamos, lo que quiera hacer. Y puede llevar ayuda y cooperaciones de todas las maneras que pueda, alimentos, ropa, ¿cierto? Útiles de aseo, son siempre muy bienvenidos por nosotros y por las personas que atendemos. Pero también, y déjame decir a propósito que es el mes de la solidaridad no solo se hace en el Hogar de Cristo, también se hace en el Hogar de Cristo y gracias a Dios recibimos el apoyo y la solidaridad de muchos que en el fondo reconocen cuando llevan una cosa al Hogar de Cristo porque saben que va a estar bien utilizado, ¿cierto? Pero en el fondo también uno lo puede hacer personalmente en cualquier lugar. Hoy día estamos en el invierno, va a llover en estos días, aquí en San Javier, también en Linares, en Villa Alegre, hay personas en la calle y esas personas, digamos, requieren también un apoyo. Y quizás uno podría echar en su auto una frazada que esté por allí, un poquito de café o qué sé yo, y podría también entregárselo a esas personas. Solidarizar con los vecinos adultos mayores, por ejemplo, que muchos de esos, hay muchas personas abandonadas, solas, ¿sí? Que requieren apoyo. Yo he contado varias veces esta historia, pero en el fondo en Cauquenes, por ejemplo, tenemos un señor que en el fondo no tenía cómo cocinar todos los días, ¿sí? Y no tenía mucha movilidad, y entonces tenía que ponerse en la reja, y hay una persona del otro lado del almacén que lo veía, bueno, se hicieron amigos, y entonces él ahora lo llama, le dice y le trae las cosas que tiene para poder alimentarse. Eso es una solidaridad en acción, pequeña, es muy chiquitita, pero muy importante para esa persona. Entonces le cambia la vida, ¿te fijas? Y eso es lo importante de la solidaridad, que nos cambia a todos, que cambia el país, que cambia la forma en que nos relacionamos. Y eso es lo que queremos invitarle a cada uno. Mauricio, en época de invierno, otoño-invierno, ¿la Fundación tiene un rol más activo o más demandante en el sentido de que también hay un foco central en las personas de situación de calle, entrega de alimentos, de café muchas veces a estas personas? Sí, mira, lo primero decir que a propósito de la encuesta que hacen, nosotros decimos, es una gran noticia que hemos recuperado esta senda decimos también, tenemos una preocupación porque en el fondo a veces eso ha estado, y una buena noticia, digamos, de que el Estado ha contribuido mucho ahí, pero todavía los ingresos personales de las personas todavía no logran impactar suficientemente para salir de la pobreza. Y ahí requerimos mejores empleos, mejores condiciones. Pero también nos da una preocupación a propósito de las personas en situación de calle porque no están necesariamente registradas todas esas personas en situación de calle. En el país, más o menos, nosotros decimos que hay 20.000 personas en situación de calle. De esas personas en situación de calle, la inmensa mayoría pasa por el Hogar de Cristo durante el año. Y efectivamente, el invierno es un tiempo muy particular. Porque en el fondo, lógicamente, pone vivir en la calle la pone en una situación todavía más dramática que lo que usualmente lo es, digamos. Entonces, allí el Hogar de Cristo contribuye siempre con su hospedería siempre abierta, ampliamos un poco nuestras posibilidades para poder atender a esas personas, nuestras rutas de calle que llevan alimento caliente, bebida caliente, digamos, café, té, leche, etcétera, a las personas que viven en la calle. Y también nos hacemos parte, junto con el Estado, con el Ministerio de Desarrollo Social, que ellos instalan una serie de albergues y de rutas que son transitorias por el tiempo del invierno, que aumenta muchísimo, digamos, las posibilidades para las personas, aumenta las camas. Por ejemplo, en Linares, nosotros todo el año estamos nosotros, los 365 días del año, 20 camas, pero hay 180 personas en la calle. Entonces 20 camas se hacen pocas. Resulta hoy día hay otros 3 albergues, con 20 personas más, con 20 camas más, son 60. Entonces es muy importante porque llegamos a 80 personas atendidas como una cama, más ruta, más. O sea, hay un despliegue del Estado también y eso lo valoramos mucho. Pero el Hogar de Cristo tiene un papel en eso muy importante, de apoyar todo eso, de hacerse parte, pero sobre todo de demandar permanentemente la atención de la autoridad y de todas las personas respecto de lo que viven las personas en situación de calle, no solo en el invierno, durante todo el año, ¿no? ¿Cuáles son los próximos desafíos del Hogar de Cristo en la región? Mira, yo creo que ahí nosotros lo hemos conversado harto, en el fondo 3 cosas. Lo primero es nuestro interés y nuestra preocupación, digamos, por instalar, por mostrar a la política pública y a las autoridades de la región
al menos 3 cuestiones que son bien fundamentales para nosotros. Primero, nuestra preocupación por el tema del uso de drogas en la población joven, que también que está llevando, digamos, a muchas personas a la situación de calle, ¿no? Ese es un tema que nosotros queremos y que en el fondo tenemos muy poca red de apoyo. En Linares, por ejemplo, o en San Javier, no existe ningún sistema de tratamiento para esas personas, ¿no? Y entonces se requieren esas cosas. Segundo, la situación de las personas en situación de calle, que en el fondo requieren dispositivos permanentes, porque muy bueno que en el fondo tengamos albergue hoy día, como lo señalaba hace un minuto, pero se terminan los albergues y volvemos todos a la calle. Entonces, ¿qué es lo que estamos demandando nosotros, sobre todo a la política pública? Establecer el programa que se llama Vivienda Primero. ¿Qué se llama? Que en el fondo otorgarle en primer lugar a las personas en situación de calle una vivienda, un techo. Porque a partir del techo, a partir de la vivienda, bueno, se desarrollan el resto de las cuestiones y las competencias y las necesidades que las personas tienen. Entonces, vivienda primero, muy importante. Centros de día, porque si no vamos a tener esa vivienda, por lo menos tener centros donde las personas puedan ir y estar durante el día y cocinarse y tener la higiene, tener las condiciones básicas durante el día. Entonces, esas preocupaciones con personas en situación de calle y también con adultos mayores, que en el fondo para nosotros la preocupación sobre todo en adultos mayores es poner atención en los temas de habitabilidad, desde la vivienda a las condiciones también internas de las casas, de las personas mayores en peores circunstancias. Y la última cuestión, yo creo que es un desafío muy importante para el hogar, es que en el fondo también tenemos que hacernos cargo o tenemos que avanzar sobre los espacios rurales, ¿no? Hoy día estamos bien insertos en los espacios, digamos, urbanos, pero también la ruralidad también es una cosa que nos demanda, porque ahí también hay mucha pobreza distinta que en la ciudad y también hay mucho abandono muchas veces de las personas, ¿no? Y la última cuestión, que también es una preocupación nuestra, que tiene que ver con la población migrante. Los jardines infantiles, por ejemplo, nuestros tienen mucha población migrante, y es también una realidad que se ha ido instalando en nuestra región y de la cual tampoco tenemos muchas respuestas muy concretas y muy claras, ¿no? Mauricio, ahora, ¿cuál es el trabajo que hay con el objetivo de ir captando, en este caso, socios o voluntarios jóvenes, obviamente para darle continuidad a esta fundación que ya tiene muchos años en Chile? Obviamente que sean socios, porque claro, muchas veces las personas que fueron socias en un inicio, muchas veces se pasa el legado de generación en generación, padres, hijos, pero finalmente para nuevas generaciones también que están entrando quizás al mercado laboral y pueden ser también potencialmente socios de esta fundación y perpetrar no el legado, ¿no? Sí, eso es muy lindo lo que tú dices, porque yo creo que ese es el valor fundamental a propósito de la solidaridad. Es que como transforma las vidas de las personas, bueno, cuando yo solidarizo con alguien, yo papá, solidarizo con otras personas, ¿quiénes me ven mi hijo, le estoy enseñando esto, ¿no? Y entonces eso va cambiando el mundo, va cambiando las maneras en que cada uno de nosotros entendemos a las otras personas. Entonces es muy importante. Entonces cuando yo hago un aporte al Hogar de Cristo, lo que sea, soy voluntario, soy socio, trabajo en el Hogar de Cristo, lo que sea, bueno, mi familia también se compromete allí, ¿cierto? Y después seguramente va a poder seguir eso. Mira, y respecto de lo segundo, de los jóvenes, es muy importante porque el Hogar de Cristo es un espacio para muchos jóvenes, para hacer sus prácticas profesionales, por ejemplo, para poder solidarizar como voluntarios. Los colegios también, nosotros invitamos a los colegios a hacerse parte de todos nuestros programas. Y entonces, los colegios llevan, por ejemplo, los niños, las niñas, a solidarizar con las personas que atendemos. Entonces llevan una once a la hospedería, llevan una once a los adultos mayores en el PADAM, etcétera. Hace poco un colegio nos llevaba artículos de aseo, que fue una motivación del centro de alumnos. O sea, una cuestión extraordinaria, que en el fondo son los propios jóvenes los que se comprometen. Alumnos en práctica de todas las carreras relacionadas con lo social, muchas veces o distintas, que hacen parte de hacerse parte de este programa y conocen entonces la realidad, se comprometen, etcétera. Y voluntarios, muchos voluntarios jóvenes. Entonces, eso va haciendo que estas personas puedan ir, como tú decías bien, sosteniendo este legado, ¿no? Porque el Hogar de Cristo es
un milagro el Padre Hurtado, pero una organización permanente que en el fondo va transformándose, cambiando y va haciéndose más cerca de la realidad. Y por eso queremos estar con los jóvenes, queremos estar con los niños, porque en el fondo queremos siempre estar presentes en lo que va pasando en la vida diaria. No queremos quedarnos pegados en cosas del pasado, queremos estar en lo que está sucediendo hoy día, con las personas, en las necesidades que van apareciendo día a día. Perfecto. Mauricio Sorondo, jefe de Operación Social del Hogar de Cristo en la región del Maule. Muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Muchas gracias, y quiero dejar una invitación pequeñita. Adelante. Para este viernes 18 de agosto, el Día del Padre Hurtado, primero a la Catedral de Linares a las 11 de la mañana vamos a hacer la Eucaristía para celebrar al Padre Hurtado. Y les quiero invitar a todos también a partir de las 4 de la tarde, que es la hora en que fallece el Padre Hurtado. Oiga, ponga una vela en su casa, en la figura del Padre Hurtado, en un lugar, y recuerde al Padre Hurtado y recuerde el legado que él nos dejó este día, pero todos los días del año, que es la solidaridad. Así que los que puedan, el viernes 18 a las 11 de la mañana en la Catedral de Linares, los esperamos a todos. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ti. Bueno, parte de la labor que lleva a cabo esta fundación acá en la región y a nivel nacional, y por supuesto diversas actividades programadas para el 18, acá próximamente, el día sábado, viernes. Así que invitación hecha por parte de Mauricio. Nosotros, siendo las 11:32, vamos a un nuevo corte comercial. Al regreso volvemos con más entrevistas.